Expreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Comenzamos con la actualidad legislativa. Las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen. Los títulos de hoy, las actividades aquí en Diputados, aquí están. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Se analizaron en diputados los avances en vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Expuso Esteban Curli, director general del laboratorio Max Biens de Argentina, la compañía biotecnológica que producirá la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Además, estuvo presente como invitado Linus Paz, socio fundador y director de Inmunova, laboratorio que desarrolla el suero equino, es terapéutico contra la COVID-19, es hiperinmune y cuyo fin es recuperar a los pacientes con mayor rapidez. Debate por la ley de reforma judicial penal. El oficialismo busca consensos en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos, que es la primera minoría, deberá acordar al menos con 12 diputados para sancionar la ley. El bloque que preside Máximo Kirchner lo integran 119 diputados de los 257 que conforman la totalidad del cuerpo. Los 116 de Juntos por el Cambio ya decidieron que no se sentarán. Nuevos servicios públicos esenciales. Avanza la homologación del decreto de necesidad de urgencia de telecomunicaciones. El decreto presidencial declara servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, internet y televisión paga. Además, suspende hasta el 31 de diciembre próximo cualquier aumento en las tarifas de estas prestaciones. Juntos por el Cambio se ausentó del debate en comisión en rechazo de esta medida. Con que una de las cámaras apruebe la medida, ocurrir acá en diputados. Esa es la gran pregunta. Y parte de ese interrogante empezó a rondar en la sesión que se está realizando en este momento en la Cámara Alta, en donde se espera una votación recién cerca de la medianoche. Pero uno de los temas precisamente tiene que ver con esto. Si la oposición logra imponer su mayoría, que es muy posible que lo haga esta noche en la votación en el Senado, ¿qué va a pasar cuando el proyecto ingrese? Este proyecto que ha sido producto de una negociación con distintos gobernadores también, cuando ingrese acá a la Cámara Baja. El tema es que en la Cámara Baja tenés todo mucho más dividido, ¿no? Exactamente. Y ahí tenés sectores que en el Senado no están. Exacto. Por ejemplo, el peronismo cordobés. No tiene representantes en el Senado. Esa respuesta o parte de la respuesta a tu pregunta. Claro, es decir, bueno, acá en Senado tenés mayorías y oposición incluso. Claro, la izquierda son 2 que no están en el Senado. Los cordobeses son 4. El grupo de Schiaretti, ¿no? Claro, exactamente. Son 4 diputados que están ahí dijeron que no van a votar la reforma, pero todo el mundo les preguntan, ¿y van a dar quórum? Porque si dan quórum y después no la votan, igual al oficialismo, con que le abran la llave de la sesión, ya por ahí le alcanza para imponer una mayoría. Bueno, y en estos casos, ¿qué se suele hacer? Porque vos das quórum, aunque no la votes, pero explicás y fundamentás por qué no. Tal cual. Exactamente. ¿Y por qué vos decís pero la están llave? Presentes. Por si alguno a último momento decís... No, porque si no te abren la sesión, no bueno, reforma. exactamente. Entonces, Claro. la llave es el quórum, ahí ya tenés el escenario. ¿Y qué ocurre en el caso de que no tengas quórum, no se lleva adelante? ¿Qué pasa? Queda ahí. Queda ahí en el marco de lo otro, que es lo que ya había dicho el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que iban a tomarse su tiempo para el proceso de negociación. Se habló hasta de octubre, ¿no? Se habló de octubre, hay 2 lecturas, o sea, hay 2 lecturas. Primero hay un dato, así como hay algunos jugadores que no están que están en el Senado y que no están en la Cámara de Diputados, en el caso de Juntos por el Cambio nos encontramos con algo también importante. La coalición cívica no tiene senadores. Y eso habla también de otra situación. ¿Por qué? Porque la serie de argumentos que comparten en este momento Juntos por el Cambio está determinado por una negativa cerrada al proyecto y pedirle al Ejecutivo que lo retire. Lo cierto es que parte de esa estrategia está tocando su techo en este momento en el Senado, porque seguramente el planteo de rechazarlo se va a encontrar con una votación mayoritaria que va a implicar esta media sanción. Lo interesante de seguir tanto lo que ocurre en la Cámara Alta y mucho más lo que va a ocurrir acá, es quienes van por la reforma, ¿por qué? ¿Por qué querés ir por la reforma? Porque es necesaria una reforma, sí, eso creo que coincide. Ahora, ¿qué tipo de reforma? Y el que va por no, ¿por qué no?
Bueno, eso es uno de... ¿Es caprichoso el tema? No, porque ¿es caprichoso o hay un argumento válido? Los argumentos que sostiene Juntos por el Cambio y que son los que han retumbado en el recinto del Senado en este momento y posiblemente se reediten en la Cámara de Diputados tienen que ver con que es un mal momento para poder debatirlo, que falta un acuerdo político mucho más amplio. ¿Presupuesto? Y hay una cuestión técnica que es lo que han empezado a debatir y que ahí se encierra parte de la apuesta de Juntos por el Cambio que está planteando discursivamente en el Senado y que va a empezar a impactar en diputados. Que Me tiene que refiero ver con al presupuesto, el dinero que se necesita para... A eso iba. 6.000 millones. No, es que esa es una de las denuncias que está haciendo y las críticas que hace Juntos por el Cambio. Dice que en el marco de negociación de este dictamen que va a ser votado hoy, la cantidad de cargos a crear se ha multiplicado y eso hace de que el presupuesto previsto se haya duplicado. Porque acá tenés, Leo, que crear no solo el tema para jueces, sino también fiscales. Sí, y eso después es lo edilicio también. Esas ¿Dónde pones críticas a las todo? reciben del lado incluso de los propios. El CELS criticó que quedaría descompensado, tal como está planteado el proyecto, la cuestión de fiscales con jueces, porque se da proporcionalmente más jueces que fiscales y al pasar a un sistema acusatorio vos necesitas más fiscales que jueces. O sea que más dinero, porque son estructuras que también hay que armar. Son y la todo. parte de edilicia no es un detalle menor. Ahí hay ¿Dónde una lo cuestión, bueno, pero ahí hay dos diferencias. A ver. Una, que esto lo hemos podido compartir acá en el programa. Uno tiene que ver con la creación de juzgados en el interior del país. Y eso va a implicar, digamos, una planificación estructural que va a depender de cada situación en cada provincia. Lo otro tiene que ver con la reforma, en el caso de la descentralización de Comodoro Pi y las fusiones del Fuero Penal Económico con la justicia criminal correccional de la capital. Para ir a ver, lo que se comenta generalmente, dice, esto está hecho a dedo, a medida, ¿en parte tienen razón o no? Nada que ver. A medida para la expresidenta, la vicepresidenta actual, está hecho a medida. La expresidenta dijo que esto no es lo que ella considera una reforma judicial. Sí. O sea, subió la apuesta. Sí, Subió la apuesta y a la vez ha tratado de desdramatizar un poco diciendo que realmente esperan tener otra reforma de otro tipo y que esto lo que implica es algo un poco menor. Ese es uno de los argumentos. Ahora, lo cierto es que las razones que esgrime Juntos por el Cambio son más de carácter político y ahora se empiezan a sumar las críticas técnicas vinculadas al presupuesto. Van allanando una serie de argumentos para hacerlos valer cuando comience la discusión en la Cámara Baja. ¿Y qué dicen quienes son actores dentro de la justicia? ¿Acompañan, apoyan? Debe tener que ver parte de la biblioteca, ¿no? El lunes o martes tuvieron un Zoom con Juntos por el Cambio, con las autoridades de Juntos por el Cambio, y expresaron las posiciones, tanto la Asociación de Fiscales y la Asociación de Magistrados. Sí. Expresaron que no están de acuerdo, que no es el momento, el tema presupuestario, bueno, un poco los argumentos que viene dando Juntos por el Cambio desde el comienzo de la discusión. Y uno que desde Juntos por el Cambio advirtió hoy en Diputados TV, estuvo a la tarde Maximiliano Ferraro, el presidente del bloque, sobre el posible toma y daca de los juzgados federales de las provincias. Dijo que hay que estar atentos a ese tema porque vos sos un gobernador, ves que va a haber movimientos en la justicia federal de tu provincia y obviamente va a querer interactuar. A ver, en algún momento aquí cuando hemos entrevistado a más de un diputado que tiene que ver con el tema, alguno hablaba del tema Comodoro Pi, ¿no? Dice, mirá que no pase todo por Retiro, por ahí la avenida Comodoro Pi, esto descentraliza, suma, le da agilidad incluso a los tratamientos, ¿coincidís? Hay un hilo que tiene que ver con que el proyecto también toma una serie de reformas que había impulsado también el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri a partir del programa Justicia 2020. Hay una serie de cuestiones que tiene este proyecto del oficialismo que busca también para abrir la negociación rescatar algunos de esos ejes. Uno de los ejes permanentes en los intentos de reforma judicial de los últimos 15 años han estado concentrados en buscar alguna reforma de los juzgados federales de Comodoro Pi. Ahora, yo hago una pregunta desde el llano, ¿no? A ver, cualquier ciudadano. Digo, esto, todos cuestionamos la justicia, sí, que es lenta, que es de puerta giratoria. ¿Esto me ayuda o no me ayuda al ciudadano común? ¿Tiene que ver con eso o es otra cosa? Entiendo que uno de los elementos centrales que llevan a esto es la situación crítica de la justicia, precisamente para poder avanzar en la administración de justicia.
lo que sostiene el oficialismo, y es uno de los intercambios también con la oposición, es que en parte poder avanzar en este tipo de fusiones y poder crear juzgados en el interior del país tiene sus claroscuros, pero tiene una fortaleza importante que responde a la necesidad de incrementar juzgados federales en el interior del país para perseguir delitos federales que son de muchísima preocupación para los gobernadores, especialmente en cuestiones vinculadas al narcotráfico. Bueno, o sea que un punto en cuestión, aparte de esto, es cómo se van a elegir. Bueno, ahí te hablaba de la Ahí toma y donde, daca que advierte Maxi Porque Ferraro. si es a dedo, ¿no? A mi conveniencia. Ahí está la mezcla entre lo que son los argumentos políticos previos al ingreso del proyecto, la decisión de la oposición de no discutir alguno de esos ejes y la ausencia, digamos, de argumentos técnicos que, a diferencia de lo que se ha podido escuchar en los plenarios conjuntos de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal del Senado, podemos decirle que fueron 6 plenarios conjuntos en donde hubo una serie de críticas técnicas específicas que estuvieron acorde a la necesidad de la reforma de la justicia. Lo otro, y hasta ahora lo que es el anticipo de lo que va a ser en diputados, tienen que ver más con cuestiones críticas políticas que no han entrado todavía en el tema más fino de la negociación de la estructura de la ley. Ahora, hay parte de la sociedad que tomó esto como decir, no y no. Tienen Lo que también... vos decís de los delitos federales, Sí. quizás el que más tenga que ver con esto que preguntás vos de Sí. cómo le llega a la gente, puede ser el tema narcotráfico. Obvio que los delitos federales no están directamente vinculados en el día a día de la gente. Claro. Bueno, sí, el narcotráfico termina perjudicándote Sí, día claro. a día. Pero los que son los delitos comunes van por las justicias provinciales. Sí, eso ya está. Y ya eso existe. lo tiene que reformar cada Sí, jurisdicción. sí. Y a ver, ¿y esto agiliza de alguna manera? ¿Le sacás trabajo a otros temas o no? ¿O van por carriles distintos? No, me parece Lo que es federal no tiene nada que ver con, que ¿no? quieren ir a con la los delitos desconcentración. puntuales. Y que tiene No, que ver al contrario, con lo la provincia. que permite es la persecución, es mejorar la persecución y las investigaciones de delitos federales en el fuero penal. En el lugar. Y Exactamente. es que estén en el lugar, claro. Si vos tenés un caso en Mar del Plata, que no termine desvirtuándose. Mar del Plata es una de las sedes, ¿no? Exactamente. Es Mar del una de Plata está las el sedes, Tribunal sí. Federal en Sí, la Avenida Luro. Sí. Hay distintas provincias, pero en Mar del Plata, puntualmente, en la Avenida Luro, exactamente. Exacto, Sí, frente al Correo. Frente al Correo, ahí en la ciudad de Mar del Plata, en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. El tema es entender y, en definitiva, uno interpreta, no sé, digo, son 3 poderes. Bueno, el legislativo acá está, el ejecutivo impulsa. Ahora, yo necesito saber qué pasa con el judicial, que justamente son actores directos del tema. Bueno, es que ese es uno de los temas y especialmente en materia penal, además el proyecto lo que hace es crear otras cámaras de casación penal. Hasta ahora el fuero penal tiene solamente una cámara de apelaciones acá en la ciudad de Buenos Aires, en donde todas las causas penales que son apeladas en los juzgados federales, cuando pasan a segunda instancia, tienen que venir a Buenos Aires. Hay una serie de cuestiones que sintetiza el proyecto de descentralización de la administración de la justicia, que responde a una serie de planteos que son transversales a oficialismo y oposición respecto a la administración de justicia. ¿Lo ves ágil en el...? Sabemos qué pasa en Senado. Ahora, en diputados, vamos a suponer que hay quórum. ¿Va a llevar tiempo la discusión? No, vamos a suponer que hay Vamos a quórum, suponer. no es menor. Sí. O sea, Ya es un dato. Si hay quórum, avanza. Donde ven que tienen el quórum, el oficialismo va a apretar el acelerador. Ajá. Ve que no lo tiene. Hay diputados que están diciendo, como te decía, los cordobeses Sí. dicen, yo no acompaño el fondo, la cuestión de fondo, el texto Sí, de la sí. reforma, pero no me expido sobre el quórum. La tucumana Ávila, que es del bloque de Ramón, que es la esposa del intendente de la capital tucumana, había dicho que no acompañaba y hace 2 o 3 días dijo que tampoco da quórum. Pero ¿Ramón qué dijo? También dijo eso, ¿no? ¿Qué nos dijo el otro día? Estaba fue ahí, un poco no ambiguo, llegó ¿no? a decir Exactamente. claro, sí o no. Es como Bueno, que está... es que en el caso de Ramón... ahí está el tema, ¿no? Ahí Claro, donde hay que ahí están mirar. esas A ver, definiciones. claro. Y en este escenario hay un tema muy importante. La cantidad de votos que necesita el oficialismo para poder llegar al quórum está atravesado por 2 pequeños bloques que forman parte de 2 interbloques que son determinantes en esta negociación. Ahí está. Recién hablábamos del caso de Córdoba Federal, que está dentro del bloque del labañismo que conduce el
el diputado Eduardo Buca, pero Ramón representa al Interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo, en donde están los 4 diputados del Frente de la Concordia Misionero, que responden directamente. Misiones vas a tener en el Senado, ya en el Senado hoy vas a Exactamente. tener la posición de Misiones. Tal También cual. siempre, Leo, es importante Exactamente. escuchar a aquellos que están manifestando, a la gente, a la sociedad. Que no querés en redes sociales, bueno, pero escucharlos, a ver qué quieren, por qué se niegan, por qué no escucharlos. José Luis Juez está en línea. José Luis Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, José Luis, muy bien, gracias. Bueno, posición en relación a esta reforma judicial, usted es hombre de derecho, ¿por qué tanta insistencia en ir por la reforma por parte del oficialismo? No sé, no quisiera conjeturar equivocadamente. Entiendo yo que coincido con la presidenta, la expresidenta, actual vicepresidenta, que este no es el proyecto de reforma en serio que uno pretende de la justicia. Claramente, yo creo que esto ha sido una imposición del gobierno y del presidente Fernández como para no quedar a mitad de camino de la comisión que ustedes llaman la comisión Beraldi, que es así, claramente va a modificar. Esto es un mamarracho. Denle la vuelta por el lado que la quieran encontrar, por el lado que la quieran buscar. Realmente es un mamarracho, no tiene ningún asidero. Primero es inoportuno, lo digo con absoluta franqueza, lo dije el primer día cuando anunciaron de manera rimbombante embarcarse 50, dije, ahora, justo ahora, en este momento, si yo quisiera sentarme a discutir con algunos colegas, yo soy un tipo que vengo planteando hace 30 y pico de años que ejerzo la profesión. Yo ejerzo la profesión, a mí no me la cuentan, no escribo libros, ni tomo bronce líquido, no soy un prócer, no me gusta que me digan doctor, pero hace 34 años que ejerzo la profesión de abogado. Soy abogado penalista y vivo de mi profesión desde el día que me recibí allá en el año 87. Entonces conozco el tema de la justicia, conozco sus bemoles, conozco sus virtudes, conozco claramente sus defectos. Soy de los que cree en una clara reforma, en una profunda reforma para garantizar transparencia, objetividad, quitarla del manejo partidario, sea del partido que sea, del color que sea, garantizar que la gente que llegue a la justicia, y ya que van a cobrar sueldos monstruosos, tengan vocación por administrar justicia, voluntad, decisión, compromiso con el justiciable. Para lo cual, lo digo con todo respeto, Eduardo, hace falta tiempo. Yo necesitaría, por ejemplo, si a mí se me ocurriera ahora salir a discutir con el Colegio de Abogados, y autoridad del Colegio de Abogados de Córdoba, con los colegios de abogados de Villa María, de San Francisco, de Río Cuarto, lo más importante, con la Asociación de Magistrados, con las ONG que tienen vinculación y que están reconocidas en los códigos de procedimiento, con las cátedras, con la universidad, con las academias. No podría por la sencilla razón de que hay un decreto que dice que no nos podemos juntar. O sea, claramente ni siquiera podemos generar un debate. Ahora, si alguien cree que el debate puede ser por Zoom, y están equivocados, ¿no? Un debate, cuando vos modificás un poder, uno de los 3 poderes del Estado, lo tenés que hacer con algún piso mínimo básico de consenso para que la reforma por lo menos dure mucho más allá del mandato de quien hoy gobierna. Bueno, eso lo hablábamos Nada de eso recién. está Digo, garantizado. si avanza el Ejecutivo o parte del Ejecutivo, si el Poder Legislativo ahí está en parte. Ahora, ¿qué dice el Poder Judicial en relación a esto? Bueno, ahí tenés una cantidad de actores que administran justicia que en principio no estarían de acuerdo. Sí, pero también nosotros podríamos sentarnos con ellos a discutir, porque también de ese lado, no todo lo que te dicen, también lo tiene que tomar con beneficio de inventario, Eduardo. La familia judicial se frota la mano, para afuera te van a decir, te van a poner 20.000 pretextos, pero se frotan la mano cuando ven aparecer varios centenares de cargos que a la larga terminan siendo posibilidades de seguir ampliando y modificando situaciones muy complejas. Entonces, para eso hay que sentarse, hablar, explicar. Nada de eso vamos a tener oportunidad de hacer ahora. La verdad que hay un apresuramiento absolutamente inoportuno en un momento de encierro, de angustia, donde los problemas de la Argentina hoy pasan por otro lado. Y discutir algo de esta característica, la verdad que yo pensé que siempre dije el día que, por ejemplo, cuando ganó Fernández, dije, este tipo va a llevar adelante una reforma judicial, la va a plantear seguramente, porque fue parte siempre, él no deja, Alberto no deja de ser un profesor de
de la UBA. Pero eligió el momento más inoportuno para dar un debate de esta característica. La sociedad no está con la cabeza puesta en esto y nosotros que tenemos que dar este debate no tenemos posibilidad ni siquiera material de llevarlo, de poder hacerlo, con seriedad, por lo menos, con seriedad. Diputado, aprovecho para hacerle una pregunta. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo está? ¿Qué tal, claro? Escucho que usted menciona, digamos, la necesidad de poder estar en el lugar para poder debatir y también critica la posibilidad de que los debates sean por Zoom. A diferencia del Senado, en la Cámara Baja todavía no ha sido renovado el protocolo para poder continuar con las sesiones mixtas. ¿Usted cree que va a haber alguna posibilidad de poder debatir esto con el oficialismo en diputados para poder posibilitar ese debate? ¿O la oposición se va a escudar en la no renovación del protocolo para no tratar este tema? El presidente del cuerpo, en mi caso particular, y lo digo con dolor y con fastidio, violó todos los compromisos acordados. Nosotros acordamos en su momento que el protocolo era para tratar temas vinculados con la pandemia, temas que tuvieran absoluto consenso y temas de la pandemia. Y nos fue llevando con esa picardía que tiene Sergio, con esa sonrisa como si fuera un actor de Hollywood, pero nos fue llevando como sandía en el caño de una bicicleta, haciendo equilibrio, y así nos fuimos comiendo varias sesiones con temas absolutamente complejos, delicados, que no permitían el debate. Yo entiendo que en un momento de emergencia la posibilidad de discutir con este sistema de control remoto ha servido para zanjar alguna cuestión. Si mañana me dicen ustedes, mire, diputado, vamos a tratar del tema de la emergencia en el turismo, le digo sí, claro que sí, porque el sector turista y hotelero de mi provincia está a gritos pidiendo el tema de la emergencia, porque es un tema que tiene absoluto consenso. Ahora, la vez pasada discutimos el tema de la moratoria impositiva en un marco de absoluto fastidio, donde planteamos con absoluta claridad la posibilidad de tener una ley acordada, como habíamos dicho todo, eliminando el artículo 14. Nada de eso sucedió. Bueno, obviamente que cuando te van violando los compromisos y los acuerdos no te dan muchas ganas de suscribir absolutamente nada. Yo en lo particular soy de los primeros que he planteado que este sistema es un sistema de emergencia que no puede venir a quedarse para siempre, que debemos intentar, ustedes les consta, a ustedes, es más, para no polemizar y para no discutir, es la primera vez, llevo 8 meses como diputado, es la primera vez que hablo con el canal de la Cámara de Diputados, porque no he querido tener ningún tipo de polémica, ningún tipo de pelea, ni involucrarlos a ustedes en ningún tipo de posicionamiento, pero soy de los que dije, che, vayamos a sesionar al interior, busquemos un lugar de la Argentina donde sesionemos una vez cada 20 días, donde no haya COVID, donde generemos un hecho político importantísimo. No me dieron bola a nadie, quiero decirlo con claridad, así que no es que yo esté hoy, ahora, a esta altura del partido, después de 5 meses, despotricando contra un sistema. Lo dije del primer día, entendía que la Cámara de Diputados primero habría que haber declarado la actividad parlamentaria actividad esencial. No puede ser que sea esencial un repositor de supermercado y un diputado nacional no lo puede hacer. Yo creo que mi trabajo en momentos de crisis, cuando la dirigencia política con mayor acompañamiento tienen que estar y con mayor presencia tienen que estar acompañando a los sectores que más sufren. Pero bueno, nadie me dio pelota. O sea, yo sigo sosteniendo que nosotros podríamos haber sesionado en 3, 4, 5 lugares, las sesiones las podríamos haber hecho en algunos lugares del interior de la Argentina. Habríamos generado un hecho político de magnitud, de envergadura, histórico, porque nunca salió la Cámara de Diputados del lugar donde estamos, salvo que cuando se cumplieron 200 años de la patria, que fue una cuestión simbólica, una sesión especial de Tucumán. Nadie quiso, hay una mirada, y no se enojen conmigo, una mirada muy porteña del funcionamiento parlamentario, si no es en el recinto y si no es en Buenos Aires, y si no es con la presencia de los diputados de Capital y de Lamba, pareciera que la Cámara de Diputados de la Nación no es de la Nación. Bueno, yo sigo sosteniendo. Ahora, renovar un compromiso de funcionamiento con sistema remoto, no están dadas las condiciones. Nosotros en el bloque de Juntos por el Cambio lo hemos planteado y ha sido ya acordado. No están dadas las condiciones, ¿no? Porque cada vez el nivel de tensión se va llegando a un límite de escalada que no tiene sentido. No tiene Pues sentido. Vamos y discutamos lo que tengamos que discutir cara a cara. Ya que tocó el tema turismo, la situación económica es catastrófica en la República Argentina. No hay sector que no esté en problemas y el turismo, bueno, el primero que dejó de tener actividad y vaya a saber cuándo retoma, Luis. Y Eduardo, mira, acá yo vivo en una provincia que tiene el Valle de Punilla, el de Calamuchita, el de Estral La Sierra, y que la última facturación que tuvo el sector turístico hotelero fue en febrero de este año. Desde febrero de este año
a ese sector se le sigue cobrando impuestos, se le sigue cobrando servicios, siguen tributando, siguen pagando salarios, están destruidos. Perdieron todas las vacaciones de invierno, que son para Córdoba las vacaciones más rentables y más redituables, porque hay un gran flujo turístico en invierno para este sector y para estos lugares no pasó absolutamente nada. ¿La emergencia ayudaría, que, acompañaría la situación de emergencia llevando adelante? Por lo menos oxigenaría y le permitiría a los gobernadores tener una mirada un poco más generosa. Ninguno de los gobernadores, voy a hablar de mi provincia, han tenido una mirada muy mezquina para el sector hotelero y turístico, muy mezquina, muy miserable, bajo el argumento que todavía el gobierno nacional no ha fijado las reglas. Así que supongo yo que una emergencia podría permitir que los gobiernos podrían diferir, podrían patear para adelante un montón de compromisos que el sector hotelero y gastronómico, por ejemplo, en Córdoba, hoy no lo puede afrontar de ninguna manera. Pero le señalaba esto, Eduardo, la ley de emergencia turística, como una ley que si vamos a tratar esa, en la que tenemos todo consenso y estamos todos de acuerdo, y viene con media sanción de senadores, con absoluto consenso, yo no tengo problema la semana que viene de sentarme a discutir vía remota y aprobar la emergencia. Pero si vamos a discutir, por ejemplo, la reforma judicial por esta vía, o cualquier otro tema de los que se menciona ahora, que tienen algún nivel o algún ribete polémico, yo le diría, no es la mecánica aconsejable este mecanismo remoto, de ninguna manera. Juez, Leonardo Fredes lo saluda. Superponiendo un poco los dos temas, el gobierno provincial y su papel y el tema de la reforma judicial. Se sabe que los 4 de Córdoba, los 4 diputados que representan al gobierno provincial cordobés son un poco claves en el tema de la reforma. Ya dijeron que no están de acuerdo con la letra del texto, pero hay unas ciertas dudas sobre si darían o no quórum. ¿Cómo lo viven esto, usted particularmente que es cordobés, y desde la provincia? Y los diputados de Córdoba son como qué sé yo, como Mbappé, ¿viste? No le dé 1 metro porque te saca 100, ¿viste? Así que hay que respirarle la nuca si los quiere marcar. Ellos te dicen estamos en contra de la ley, tenemos un proyecto distinto. Lo mismo hicieron con la reforma previsional, lo mismo hicieron con el tema de la moratoria. O sea, ese verso, con los números ustedes que manejan ahí el PRO del quórum, saben muy bien que hasta que el kirchnerismo no junta a los 11 diputados que le faltan, tengan una conducta de rechazo y no presten quórum para esta discusión. Ellos habrían comprometido que no lo van a hacer. De ahí a que lo hagan o no lo hagan, va a depender claramente el nivel de... Todos sabemos cómo funciona la política, seguramente este tema en diputados lo van a tratar de pasar para el día que se discuta el presupuesto, para poder también tener algunos elementos de intercambio. En esto el peronismo tiene una maquinaria infernal de cambio de favores, así que seguramente va a ser así. Yo no puedo garantizar qué conducta van a adoptar ellos. Hasta ahora han acompañado estos 8 meses siempre con alguna estrategia muy pícara, han brindado quórum y alguna vez han votado y otra vez han votado proyectos particulares, pero siempre han sido funcionales a la decisión del oficial. Hablando de Córdoba, el 17 tuvieron una presencia importante allí en Córdoba en las calles, el banderazo, por distintos motivos, incluido esta reforma de la justicia, Luis. Sí, no es un secreto que Córdoba es una provincia que bueno, dicen que Córdoba es el rostro anticipado de la República. Eso sucedió muchas veces con muchísimos acontecimientos que después... Pero bueno, yo no quiero mezclar las cosas. Claramente en Córdoba hay una posición muy enfrentada históricamente al kirchnerismo. El kirchnerismo ha maltratado a esta provincia. Lo ha hecho aún cuando yo, intendente de Córdoba en el 2003, escribía y construía y permitía y colaboraba en la construcción de la transversalidad política, que cada vez que planteamos, y esto lo he hablado con vos, Eduardo, en más de una oportunidad en otros canales, cuando hemos ido a hablar, y yo te decía, cuando yo me oponía a algún hecho de corrupción, algún atisbo de corrupción, alguna cuestión como Jaime, David, o José López, Cristóbal López, me castigaban quitándome la obra o la inversión. A Córdoba la han maltratado mucho, desde Néstor para acá, así que el cordobés en eso tiene todavía alguna memoria media residual que dice, bueno, la cosa no va a cambiar. Ahora pareciera que Schiaretti tiene una relación mucho más fluida con Alberto Fernández, con lo cual habría que estar atento a ver qué pasa en ese intercambio de favores. Juez, le hago otra pregunta y lo saco un poco de la situación legislativa. Antes de la votación que se va a concretar esta medianoche en el Senado, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en la residencia de Olivos con el senador Martín Lustó.
Mucho se ha hablado desde que se conoció esa reunión y eso habla de que en un momento en donde parecían de que no habían puentes de intercambio con el oficialismo de parte de la alianza opositora, empiezan a surgir estos momentos, estas reuniones, estos puentes. Quería pedirle su opinión respecto de cómo impacta el intercambio. Estamos hablando de una relación de 15 años. El presidente Alberto Fernández conoce a Lustó desde que lo recomendó para que fuera ministro de Economía. Muchos se escudan en eso para poder defender la reunión y sostener de que no fue una cuestión orgánica. Sin embargo, es algo que ha impactado en estas horas dentro de la coalición opositora. Quería pedirle su punto de vista y si cree que estos acercamientos pueden cambiar un poco el intercambio y la negociación que se viene en diputados. Yo pensé que cuando lo había llamado Lustó, Martín había ido con la posibilidad de escuchar un ofrecimiento por parte del gobierno de evitar una confrontación en un tema que, si se discutiera con criterio de oportunidad, muchos estaríamos anotados para tener otra postura. Bueno, pareciera que no, porque de hecho que se está discutiendo en este momento la reforma en el Senado. Un gesto del gobierno nacional podría haber sido llamarlo a Lustó y a los presidentes de la bancada y decirle, miren, la verdad, vamos a retirar el proyecto, no queremos confrontar, es un tema que nos interesa, sabemos que a ustedes también les interesa, saquemos esto de la disputa y de la grieta. No, creo que nada de eso pasó, por lo pronto, por lo que estoy viendo, y estoy siguiendo la discusión del debate en el otro canal, en el Senado TV, y eso no ha sucedido. Ojalá, yo no soy de los tipos que contribuyen, yo no creo que haya que comprarse una pala y profundizar la grieta, no sirve para nada. Lo conozco a Fernández antes que Lustó lo conociera a él, he tenido una gran relación con el actual presidente cuando era jefe de gabinete, yo fui intendente de Córdoba y él era el jefe de gabinete, y la verdad, debo decir que en honor a esa época, tengo con él una relación de conocimiento importante. Pero bueno, habría que buscar, pero lo que pasa es que es muy difícil, estamos viviendo un momento de mucha tensión, donde las posiciones se vuelven irreductibles y así no sirve. Yo la verdad que pensé, y lo digo con toda sinceridad, que el presidente Fernández iba a tener una conducta distinta, una conducta mucho más inteligente, mucho más pacificadora, menos confrontativa, menos beligerante, más integrativa, más abarcativa, más racional, menos pendenciera. Bueno, me equivoqué, porque uno toda la semana tenemos que esperar que llegue el fin de semana para que agarre un medio oficial y haga alguna declaración de esas que ofenden, que lastiman, que agravian, que no ayudan a zanjar la grieta. Yo cuando lo escuché el 1 de marzo con mucha atención, dijo, yo vengo a cerrar la grieta. Y bueno, está claro que se compró una vodka, no una pala. Hablando de Córdoba, tras la pandemia aparecieron los incendios, ¿no? Poca agua, viento, bueno, miles de hectáreas que están perdidas. ¿Cómo están manejando? ¿Qué pasa hoy, ya que lo tenemos ahí? ¿Cambió el clima, por lo menos algo? Está complicado. No, todavía no. Ha llovido donde no tenía que llover. Llovió en el sur, en Río Cuarto, en Berrotarán. La verdad, ahí no hay incendios. Y la verdad que acá en la sierra, acá particularmente en el Valle de Punilla, en los lugares donde hoy todavía las llamas las están combatiendo los bomberos, el clima es complicado. Hoy ha hecho un día hasta el mediodía, hasta la siesta, un día casi de verano. Complicado, Eduardo. Llevamos muchos años de un mismo gobierno acá. Muchos años, 21 años de un gobierno que cada 3, 4 años se nos prende fuego la mitad de Córdoba y terminamos, si no fuera por los bomberos, la voluntad, la vocación, la entrega y la decisión de esos tipos que hacen todo de manera absolutamente voluntaria, porque los bomberos acá son voluntarios, si no hubiese prendido fuego, estaría prendido fuego en la vereda de mi casa. La verdad hay que reconocerle a estos tipos, pero hace 21 años acá hubo un impuesto durante 18 años y medio que era el impuesto al fuego, que era para comprar equipamiento, y vemos que tenemos 4 avionetas. No damos abasto. Cuando no te llueve, acá hace como casi 200 días que no llueve en Córdoba, y se prende fuego un pastizal, olvídate, si no tenés cómo actuar rápidamente, eso rápidamente te devora gran parte de la serranía, y eso es lo que ha pasado estos días. Se ha comido no menos de 40.000 hectáreas, así que bosques nativos, es toda una cosa. La verdad que estamos esperando, yo estoy esperando que pase este momento, porque no es el momento, pero la verdad, ya van muchos incendios que tenemos en Córdoba con un mismo gobierno y siempre la misma excusa, siempre la misma queja. Si no fuera por la vocación increíble de entrega de esos voluntarios que son los bomberos de Córdoba, sinceramente el fuego lo tendríamos en la puerta de casa. Gracias, Luis Juez. Un abrazo muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo dijo la sandía arriba del caño? De la El caño. bicicleta, el La caño de la bicicleta. Complicado, Sí. Ponete en la situación. Es muy buena metáfora. Muy buena metáfora. Sí, es muy gráfico. Bueno, está bien lo que vos planteás en relación a juntar ambas cosas, ¿no? La situación económica con la situación de reforma de la justicia. Y, claro, y lo que dice el juez, hiciste ahora viene el puente ahí. presupuesto. Entonces Claro. el 15 de septiembre vos presentás el presupuesto y se te junta con el debate de la reforma judicial. Claro. Entonces ahí es donde el juez dice que no mezclen en la negociación ambas leyes. Saludamos a Rodolfo Tailade, de Frente de Todos por Buenos Aires. Eduardo Serenellini, diputado, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la reforma judicial. Ya se está avanzando en el Senado. Cuando llegue a diputados, ¿qué cree usted que va a ocurrir, diputado? En cuanto al acompañamiento, digo, ¿no? Miren, yo creo que se abre un periodo de negociación, de diálogo con distintos sectores de la oposición. Parece claro que Juntos por el Cambio ni siquiera quiere dar la discusión. Está en una posición bastante cercana al chantaje, ¿no? Esto de se discuten las cosas que quiere la oposición, medio raro, ¿no? En un país en donde tuvieron una oportunidad de gobernar y el pueblo los echó a patadas a los 4 años, con 15 puntos en las PASO y 8 en la general, y pretenden instalar la agenda legislativa a ellos. Me parece un poco rara la democracia de Juntos por el Cambio. Pero después el resto de los sectores políticos que integran la Cámara siempre ha sido, en este periodo, siempre hemos tenido que recurrir a ellos, así que no va a ser la excepción. Me parece que yo, por lo pronto, soy optimista que se pueda destrabar eventualmente en diputados. De hecho, no hice ningún poroteo, ni mucho menos. Solamente me guío o estoy hablando en función de lo que plantean los medios, de que no están los votos y demás. Seguramente la semana que viene vamos a empezar a diagramar el trabajo desde el bloque y la negociación es el único camino que tenemos desde que arrancó este periodo parlamentario, ¿no? ¿Es más urgente que otras necesidades o simultáneamente hay que darle tratamiento? Ni más ni menos, que sea simultáneo el tratamiento, Rodolfo. No creo que se trate de comparar urgencias. A ver, si uno dice que es más urgente la cuestión social en Argentina en función de la crisis por la pandemia, por supuesto que voy a estar de ese lado. Ahora, a la crisis económica y social se la está encarando desde el gobierno nacional con medidas que a uno le puede gustar o no, la oposición puede cuestionar, para eso está, pero evidentemente hay una política, hay una decisión del presidente de generar medidas en función para atender la crisis económica y social. Por lo tanto, nadie puede acusar al gobierno de decir que solamente trabaja en la reforma judicial. La reforma judicial es indispensable por muchas razones, porque fue primero una promesa un compromiso de campaña con nuestros votantes, porque la sociedad argentina está cansada de este poder judicial que no le da respuestas, y porque además en algún momento hay que empezar. Esta reforma, yo siempre la denomino, particularmente el proyecto que hoy se discute en Senado, es la puerta de entrada a un proceso de reformas que tenemos que abordar respecto al Poder Judicial, que va a llevar mucho tiempo y que no solamente va a requerir la sanción o la modificación de leyes, sino también un montón de transformaciones en términos de pautas de trabajo, cultura institucional adentro del Poder Judicial, un montón de cosas para darle otro perfil, no solo a los jueces, sino fundamentalmente al funcionamiento de la justicia de cara a la sociedad. Entonces, frente a una necesidad tan acuciante, no veo que el argumento de la inoportunidad sea pertinente. Me parece que es más una excusa bastante pueril, infantil, para no discutir.
Tailade, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda acá desde el estudio. Quería hacerle una pregunta a partir de lo que usted venía diciendo, porque hace un ratito, cuando comenzó la sesión en el Senado, la senadora María de los Ángeles Agnún planteó de que esta es la primera de una serie de cambios que van a impulsar. Va en línea con lo que usted está compartiendo con nosotros. Quería preguntarle, por fuera del escenario de este tratamiento y de cómo va a llegar a diputados, ¿cuáles van a ser los otros proyectos y cuáles serían los otros cambios que implicarían la agenda de reformas del Ejecutivo? Y también en línea con lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que planteó de que esto era mucho menos que una reforma, y también dejó picando la pelota de que para llegar a una reforma judicial integral hacen falta muchos pasos más. ¿Cuáles serían para usted los pasos que faltan? Bueno, a ver, en principio puedo hablar de la decisión del presidente de convocar a un consejo consultivo para que le formule una serie de recomendaciones en relación con el funcionamiento del Poder Judicial. Ahí va a haber una pauta, ahí vamos a tener una pauta importante de la agenda seguramente legislativa en materia de reforma judicial. Probablemente, bueno, se está, por lo menos es lo que leo en los medios, de que el Consejo, más allá de mi cuestionamiento al procurador interino Casal, lo recibió para hablar de la procuración. Supongo que va a hacer alguna recomendación en función de eso. La Corte, el Consejo de la Magistratura, necesariamente, desde mi perspectiva, tiene que ser transformado, tiene que ser modificado. Y no podría decirle hoy puntualmente cuáles son los proyectos, pero sí claramente tienen que tener en relación con estas cuestiones: Procuración General, Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, sobre todo el proceso de selección de jueces, digamos la implementación del Código Acusatorio en todo el país. Esos son, creo, los ejes centrales de por dónde tiene que pasar en términos normativos la reforma. Pero también hay un costado que le decía que es tan importante y que no hace falta, no requiere de la intervención del Congreso, pero sí requiere del compromiso y de la responsabilidad de los miembros del Poder Judicial, de todas las instancias, no solamente de magistrados, sino también de trabajadores, de funcionarios, que tiene que ver con cambiar pautas de trabajo que tienen arraigo hace más de 100 años. Es decir, Argentina en nuestro país no tiene un poder judicial que esté tecnológicamente a la altura del siglo XXI, se sigue trabajando en papel, se siguen cosiendo expedientes, pero la cabeza del empleado, del trabajador judicial, también está atada a esos procedimientos tan Ahora, antiguos, tan diputado, anquilosados. está muy bien este punto, y si me permite, porque parte de la sociedad dice, bueno, si es para agilizar todo esto y modernizarnos y que no pase cada tema del interior del país o de provincia por Comodoro Pi, bienvenida sea la reforma. Bueno, a ver, yo entiendo algunos cuestionamientos que hacen algunos sectores vinculados a esto. Digamos, que al mismo tiempo que necesitamos implementar el código acusatorio que le da protagonismo a los fiscales, estamos creando muchos juzgados. Sí. Puede haber ahí una contradicción aparente, pero que no es tal, porque en definitiva la ley también establece que en 2 años el código acusatorio tiene que estar en vigencia en todo el país, con lo cual ahí hay una clara intención del Ejecutivo de agilizar ese proceso, de poner a la bicameral de seguimiento del código en pleno funcionamiento, no como estuvo pasando estos últimos años, donde no solamente se suspendió el código, sino que también la bicameral estuvo funcionando de manera, si se quiere, muy lenta. Entonces no hay en este proyecto, en esta iniciativa puntual que se discute en el Senado, no se corre el riesgo de una inflación de juzgados y demás. Al contrario, sobre todo en las provincias y acá en la capital federal, el fuero de Comodoro Pi, van a generar mayor cantidad de juzgados que tramiten
de manera distinta, sobre todo en términos de plazos y de tiempo, las causas que hoy tardan un montón de años. Pero claramente hay que avanzar hacia una conjunción, hacia una articulación entre este proyecto que crea, que fortalece la justicia federal en todo el país y el código acusatorio. Ahí está la clave en materia sobre todo penal, pero no nos olvidemos que también tenemos que cambiar de raíz los procedimientos civiles en materia de familia, laborales. Nosotros tenemos que avanzar como país hacia un poder judicial. Pero esta reforma tiene que ver con todos esos puntos. Esta reforma no a base de audiencia, sino a base de escritos. Muy bien. ¿Esta reforma tiene que ver con todos ese tipo de casos? ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso? Ajá. A ver, por supuesto, sí. Y tiene que ver ¿por qué? Porque sin reorganizar la justicia, sin reorganizar los juzgados del interior, sin asignar funciones específicas en materia penal y dejar liberado, qué sé yo, los jueces, un juez de provincia, un juez federal de Catamarca tiene que atender un caso de narcotráfico y al mismo tiempo tiene que resolver una jubilación. Entonces, la reorganización del Poder Judicial en función de estas competencias específicas va a generar con los complementos que hacen falta, una agilización de los procedimientos. Hacia eso hay que ir. Y este es el primer paso, esta es la puerta de entrada hacia eso. No resuelve de manera definitiva nada el proyecto. Sí lo que plantea es una base reorganizada de la justicia para empezar a cambiar estas estructuras. Tailá de Leonardo Fredes lo saluda. Volviendo al punto del principio, del tema de este chantaje parlamentario del que hablaban de Juntos por el Cambio, incluso en una reunión de bloque de hace 10 días algunos hablaban de extorsión parlamentaria también, según trascendió. Hay posiciones cada vez más duras de algunos protagonistas del bloque oficialista, pero no se termina de avanzar en esto de decir, bueno, vamos con el protocolo sin Juntos por el Cambio o vamos solos. Digo, hay un sector que quiere decir, bueno, si no se puede con Juntos por el Cambio, vamos solos, ¿y qué posibilidad tiene de que se dé eso? A ver, en relación con este proyecto en particular o en general con lo que viene, con la agenda parlamentaria que viene. Parece que es con este proyecto, pero se está haciendo expansivo a todo porque no se está pudiendo destrabar la posibilidad de sesionar, ¿no? A ver, mire, por lo pronto hago un par de consideraciones. Una personal, de tipo personal. Yo soy grupo de riesgo, tengo hipertensión y algunos problemitas más. Yo de ninguna manera me voy a arriesgar a sesionar en un lugar con 250 personas. Que se olviden de eso. No voy a poner en riesgo mi vida porque se le ocurra a Fernando Iglesias o a Luis Juez que no quieren discutir por Zoom. Y seguramente como yo debe haber varios en la misma situación. Algunos ya han pasado por la enfermedad y de ninguna manera me quiero arriesgar a una situación así. En segundo lugar, tengo plena confianza tanto en Máximo como mi jefe de bloque, como en Sergio Massa, presidente de la Cámara, en el manejo de esta cuestión parlamentaria, en el manejo de eventualmente el nuevo protocolo o en cómo tienen que sesionar la Cámara a partir de esta cuestión que se está trabando, digamos, de que alguien quiere ir a presencial y otro bloque quiere preservar las cuestiones sanitarias por sobre todo. A mí no me parece que no se pueda discutir por Zoom. Hace 6 meses que la humanidad entera está discutiendo por Zoom todo lo que se les ocurra. Así que, ¿por qué no discutir uno o dos temas parlamentarios? Ahora, me resulta también absolutamente chocante que por un lado me digan, retiren el proyecto, no tenemos nada que hablar y quieran discutirlo de manera presencial. O lo quieren discutir o no lo quieren discutir. Si lo quieren discutir, me parece que esa voluntad se tiene que evidenciar tanto de manera remota como de manera presencial. No sé, por supuesto que es mejor de manera presencial, pero la verdad que no cambia mucho en términos de argumentación
en lo que puede pasar en un proyecto. Incluso lo ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no hay apuro, o sea, es un tema para discutirlo, vamos a llevar el tiempo que sea necesario. ¿Está en línea con eso, Rodolfo? Sí, por supuesto. A ver, a mí me parece que tenemos que seguir también escuchando algunas voces que, digamos, por ahí no ha tenido tiempo el Senado de escuchar. Me parece que tenemos que ser en ese sentido amplios. Y yo tampoco veo, digamos, la necesidad de poner esto en consideración de inmediato y ni siquiera veo que eso sea una intención del gobierno. Al contrario, el gobierno ha sido, me parece, bastante generoso en materia de, por lo menos, de ofrecer la posibilidad de una discusión amplia. Así que yo creo que sí, que no me parece, digamos, necesario que esto sea abordado de manera inmediata. Pero de todos modos le digo, Eduardo, que confío, e insisto, confío plenamente en el manejo que de este tema van a hacer las autoridades, tanto del bloque como de la Cámara. Seguramente en breve, después de la sanción del Senado, nos juntaremos para pensar un poco el camino que tienen que seguir, pero sin duda que hay que seguir profundizando las instancias de discusión, de debate, porque hay mucho argumento fake, ¿no? Y yo creo que hace falta por ahí hasta inclusive esa discusión respecto de el ataque a la prensa o de la impunidad que se busca con este proyecto, que me parece que se pueden aclarar definitivamente en una discusión franca en diputados, digamos que continúe esta discusión franca en diputados. Tailade, le hago una pregunta. Usted recién hablaba del procurador Casal y deslizaba, a mi entender, de que alguna de las reformas puede tener que ver con el envío de una nueva ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Pero eso me lleva a preguntarle sobre el juez federal Daniel Rafecas, que es el candidato del Poder Ejecutivo para ser el Procurador General. La semana pasada, Rafecas planteó de que si cambiaba el mecanismo para designarlo y dejaban la necesidad de los 2/3 del Senado para darle acuerdo, él resignaba su postulación. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿ve que a partir de que avanza esta negociación en diputados y se va a abrir esta negociación con la reforma judicial, cuáles son los pasos que prepara el oficialismo para sostener la postulación de Rafecas o si están pensando en algún plan B? Muchos juristas dicen y también en el oficialismo plantean de que este proceso de reforma judicial tiene que ser acompañado por un procurador que cuente con acuerdo del Senado. El pliego de Rafecas ya ingresó casi al mismo tiempo de que había comenzado la cuarentena y hasta ahora el Senado no ha podido avanzar en eso, ni siquiera en la audiencia pública. Quería preguntar en ese sentido cuáles son los pasos a seguir y si están pensando en volver a la carga con Rafecas o buscar otras alternativas. A ver, no podría decirle, no podría hablar en nombre del gobierno, pero en principio no veo ningún plan B. A mí me parece que la postulación del juez Rafecas sigue siendo la idea del gobierno y me parece que está bien mantenerla. Lo que no me parece bien es que se hagan esas declaraciones. No me parece bien que se hagan esas declaraciones por parte del candidato, porque en definitiva distorsiona un poco la discusión. Ahora, creo que hay algo más importante y lo que recién sobre la que usted estaba hablando, Claudio. No hay posibilidad de que esta reforma, sobre todo en lo que afecta al funcionamiento del Ministerio Público, tenga algo de eficacia o pueda resultar exitosa con Casal como procurador. Si Casal se mantiene como procurador, no hay ninguna... vamos a seguir retrocediendo en materia sobre todo de funcionamiento del Ministerio Público. Es insostenible ya la situación de Casal y
y más allá de que se tengan o no se tengan los 2/3 en el Senado para acompañar la postulación del doctor Rafecas, son cosas que se tienen que gestionar por separado. Casal no puede ser el encargado de la aplicación de esta reforma en el Ministerio Público. Casal tiene no solamente una serie de manchas inadmisibles para su función provisoria, aunque sea provisoria, como es el encubrimiento del fiscal, como hecho más grave, el encubrimiento del fiscal Stornelli, sino también porque es funcional a una forma de entender el Poder Judicial que prácticamente que ha sido la que ha regido la conducta de jueces y fiscales durante los 4 años del macrismo. Entonces, de ninguna manera puede haber posibilidades de pensar un poder judicial democrático con un ministerio público que siga a cargo de Eduardo Casal. Pero digamos, el reemplazo, yo sé que la situación no es fácil, pero no veo que haya otra idea del gobierno, y creo que está bien mantener la postulación del doctor Rafecas. Es una persona que tiene, me parece, el suficiente prestigio para asumir ese cargo. También digo, y esto es a título personal, solamente una opinión mía, que no me parece mal que se modifique la ley orgánica del Ministerio Público, no solo para que el procurador pueda ser elegido por ahí con alguna mayoría menos exigente, sino fundamentalmente para ponerle un plazo digamos, de mandato, porque una de los vicios centrales del Poder Judicial argentino es que no rinden cuentas ante nadie, no dan respuestas a la sociedad. El Consejo de la Magistratura es un lugar en donde lo manejan los propios jueces y se diluye cualquier intento de responsabilidad o de rendición de cuentas, y la verdad que un procurador que dure 5 o 7 años me parece que es un plazo suficiente como para mostrar gestión, y eventualmente después, si la sociedad aprobó esa gestión, darle una nueva oportunidad por otro plazo igual, por ejemplo. Pero me parece que el carácter vitalicio de la función conspira, creo, contra el funcionamiento democrático del poder del Ministerio Público. Tailade, muy amable, muchísimas gracias. Lo que tiene en la pared, ¿es una proyección? ¿Es un dibujo? Porque lo tapa justo usted. ¿Qué es una proyección o es una sombra? Parece Khomeini, ¿no? Parece un póster de Khomeini. Sí, es raro. ¿Pero qué es en realidad? ¿Qué es? ¿Es una sombra o no? Es una lámpara que es la sombra de una lámpara. No pero sé, mirá vos, pero no, yo pensé, digo, es una imagen proyectada o es algo un dibujo en la pared, y justo lo tapa usted. Un mensaje subliminal. Sí, no sé, qué sé yo. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Pero, ¿pensaron lo mismo que yo, no? Yo pensé que era un dibujo, que era una pintura. Una pintura. Khomeini, dijo el diputado. Sí. Yo pensé que era una onda Che Guevara, más que porque se veía, ¿no? Sí, en serio, pero no. Bueno, siempre te tenés que mirar vos lo que hay detrás de la persona con quien estamos hablando, Leo. Una vez habíamos descubierto un sifón en una entrevista. Sí, me acuerdo, una de las diputadas, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito, o vamos a escuchar, mejor dicho, a Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica, esto decía. Tanto oficialismo como oposición debemos ser respetuosos y poder escuchar la expresión de la ciudadanía. Y cuando digo expresión de la ciudadanía, que se puede dar de distintas formas, que hay una diversidad de reclamos, que por supuesto está en la cuestión de la defensa de la Constitución, la cuestión republicana, la no reforma judicial, pero me parece que también hay otro mensaje, y es un mensaje para todos, principalmente para el oficialismo, para quien tiene la responsabilidad de gobernar, pero también para la oposición. Y en esto, por lo menos, es la posición de la Coalición Cívica y de la propia Elisa Carrió, y quien les habla, que tengo la responsabilidad circunstancial de presidir el bloque de diputados nacionales y el Partido Nacional, es que estos momentos de la Argentina no podemos llegar a posiciones extremas o que radicalicen, que la Argentina es un país con diversidad de ideas y de miradas,
que lo único que de alguna manera nos puede unir en ese sentido para bajar y no ser funcionales para un lado y del otro es la unidad en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, y a partir de ese techo, a partir de esa casa donde todos decimos estar, por supuesto, cada uno desde su posición, de lo que cree, construir algo que yo sí creo que es necesario, y más aún cuando se observa una caída del 12 al 14% del PBI, un 15% de desocupación, es construir también una salida de futuro y esperanza para el mediano y largo plazo. Es por eso que es necesario que de un lado y del otro no seamos funcionales a discursos y acciones que radicalicen, porque ahí perdemos todos, y la salida puede ser la consolidación de democracias cada vez más agrietadas, posiciones autoritarias tanto de izquierdas o de derechas, que no le va a hacer bien a la Argentina y que no le está haciendo bien a muchísimos países de la región o del mundo cuando se toman estas posiciones. Diputado, hablaba de... Esa es la posición que defiende la coalición cívica. Bien. Bueno, ahí está, Melina todas las tardes. ¿A qué hora está Melina? Acá a la tarde. ¿A qué hora? Está a las 3 de la tarde. 14, A las 14. hasta las 15:30, 16, según si hay comisión o no. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Hacemos una breve pausa, ¿sí? Enseguida regresamos, tenemos más resumen aquí en Diputados TV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me re por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Hola, bienvenidos. Tanto mi mamá como mi papá fueron presidentes de la Asociación Galesa de Esquel. Mi primer trabajo fue ser moza ahí en la casa de mi mamá. Te quiero agradecer por tu tiempo y por dejarte conocer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, hermoso programa, y bueno, que sigan adelante con esta tarea que vienen llevando adelante. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos, porque nadie se salva solo, porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante, para cuidar lo más importante, para cuidar la vida, para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Conocer el genoma de los coronavirus que circulan en nuestro país nos va a permitir saber si las vacunas que se van a aprobar próximamente van a ser efectivas frente a los virus que, por ejemplo, circulan en nuestro país. Esa es una de las primeras implicancias que tiene conocer el genoma de un virus. Yo creo que el tema de los antivacunas tiene que ver con que somos, de alguna manera, víctimas del éxito de las vacunas. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar.
Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, el tema es bien interesante porque tiene que ver con la Comisión de Salud y preste mucha atención porque el tema está relacionado directamente con las vacunas en el mundo y puntualmente aquí en la República Argentina. El licenciado Esteban Curly, director general de Max Science, dijo lo siguiente. Mire. Cuando pensamos en la empresa que hoy ha sido, digamos, honrada con la selección de Oxford AstraZeneca para fabricar la vacuna, decir, bueno, ¿de dónde venimos nosotros? Y decirles que mAbxience, de alguna manera, es la empresa de la madurez de la unión entre un grupo de investigadores, que éramos nosotros, varios, que hicimos una trayectoria, como usted bien dice, que arrancamos todos en Biocidus, allá por los 80, y fuimos después, desde ahí, armando nuestras propias iniciativas. Y solo comentarles que al día de hoy, luego obviamente del encuentro, que yo considero un encuentro virtuoso, por lo menos para nosotros, con el grupo INSUD, con los inversores de las calidades humanas y empresariales de Hugo Sigman, se fundó mAbxience. El laboratorio Oxford, en su cooperación con AstraZeneca, decide, para mí, dos cosas centrales y realmente dignas de felicitar o de destacar, que es que ellos decidieron que iban a poner en disponibilidad del mundo entero la vacuna y que la iban a hacer al costo. Esos eran sus compromisos y su misión. Ahora, como ustedes sabrán, hay un desafío, que es un desafío científico, ¿no es cierto?, que es el que mencionó el doctor Jedlin al inicio, que es, bueno, hay que demostrar en el ensayo clínico que la vacuna es segura y es eficaz. Ese es el desafío científico. Pero por otro lado, hay un desafío industrial. Y la decisión de acometer el desafío industrial requiere de más de un productor, porque es imposible abastecer al mundo con 2.000 o 3.000 millones de dosis de vacuna desde un solo sitio. Imagínense, en un plazo corto, además. La idea de compartir la tecnología con diferentes centros, ¿no es cierto?, en diferentes regiones, y habernos elegido a nosotros para abastecer a nuestra región de América Latina hispanoparlante, es un honor extraordinario. Pensemos que ya tenían preparada la tecnología esta compañía que está ubicada en la zona oeste de Gran Buenos Aires, previo a la pandemia. O sea que estaba en línea con toda la tecnología de punta para llevar adelante la producción de lo que sea y ser proveedores del mundo. Así es. O sea, ¿por qué? No es que a partir del desarrollo de esta vacuna dice, bueno, ahora invertimos para ver si nosotros podemos calificar para... No, ya tenían la inversión llevada adelante para realizar otro tipo de tareas. Por eso está muy bien lo que decía recién allí el licenciado. Dice, bueno, hay que ver también el resto, si están en línea, como para poder producir entre todos la cantidad necesaria. Exactamente. Porque acá va a hacer falta dosis, millones. Es ¿no? que la Argentina empieza a participar de uno de los temas centrales de la política global en este momento, que tiene que ver cuál va a ser el horizonte para la pandemia a partir del año que viene. Arrancamos la cuarentena y arrancamos el escenario y la incertidumbre de la pandemia sin una vacuna. Hasta ahora la vacuna no está. Lo que está, digamos, son los avances y las pruebas. Pero eso empieza a implicar, especialmente para el escenario político y social del año que viene, un horizonte de contención de la pandemia. Ese debate empieza a atravesar a la Cámara de Diputados precisamente con un tema que tiene que ver con la cantidad de esfuerzos logísticos y tecnológicos que se hagan en el futuro para garantizar que la vacuna Para eso llegue. vos tenés que estar en línea con el mundo en cuanto a nuevas tecnologías y no retrasar o atrasar en algunos temas, ¿no? Dato muy importante para la Argentina, porque se entiende lo que quiero decir. Sí.
Si queremos ser de punta, tenemos que ser de punta. Ahora, de punta para algunas cosas y para otras, pero bueno, ahí, ¿no? Pero el ahí hay un material dato humano muy... también se destacó Es mucho clave. hoy en la comisión. El científico argentino se puso mucho en valor en la reunión de comisión de esta Está muy mañana. bien, el científico con gran valor, pero tenés que tener la tecnología que acompañe, como obvio, en este caso. Pero ahí hay un dato muy importante, que es precisamente que la industria argentina está en condiciones para poder afrontar un desafío de ese tipo. Esta empresa. Exactamente. Pero Esta eso habla de un dato característico, porque no estamos hablando solamente de una vacuna. La Argentina va a ser escenario de prueba de 3 o 4 vacunas, con las posibilidades de que las otras también puedan ser fabricadas Ahí va en a la aparecer Argentina. la discusión en relación a la seguridad jurídica, las normas, si vamos para allá, seguimos para allá, no avanzamos. Todo eso es clave para atraer inversiones. Sí, sí, la si no, las legislación inversiones, laboral, seguramente. todo tiene que ver con esto. Claudia Najul, Unión Cívica Radical por Mendoza. Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Un muy gusto. bien, muy bien. Y acá destacando esta empresa que hoy expuso allí el licenciado. La tecnología de punta ya existía en esta compañía previo a la pandemia, ¿no, Claudia? Sí, así fue lo que nos explicaron. Bueno, ellos vienen trabajando hace 10 años en la Argentina con una gran inversión. Y por eso han sido uno de los laboratorios, digamos, elegidos para poder avanzar en esta etapa. Si se demuestra que la vacuna es efectiva y es segura, que todavía eso no está, también hay que bajar un poco la ansiedad, me parece, tenemos que esperar, y si se demuestra eso, este laboratorio sería uno de los que va a producir para América Latina junto con México, va a ser 2 etapas de la producción, ¿no? Hoy tuvimos la visita tanto de ellos como los que están también investigando y también en etapa de investigación el suero equino hiperinmune, que ya se ha usado mucho en la Argentina y en el mundo para otro tipo de enfermedades y sobre todo para tratar cuando tenés picaduras de arañas o víboras. Todos esos sueros se hacen a partir de suero de caballos. Pero en este caso, en este caso es para ayudar a la recuperación del paciente, ¿no? Exactamente. A diferencia de la vacuna, que es prevención. Claro. Exacto, son están trabajando, digamos, en las 2 líneas. Claro. Una que es la vacuna, que daría justamente la prevención, evitaría que te enfermes, como cualquier vacuna que tenemos en el calendario, sí. Y la otra sería para ayudar al tratamiento, como se está usando ahora el plasma, por ejemplo, claro. También en etapa todavía de ensayo, sin comprobar efectivamente con todo lo que necesitan los ensayos clínicos, las distintas etapas que tienen que pasar para poder publicarse que efectivamente en qué etapa de la enfermedad, en qué condiciones ha sido efectivo. Tanto el plasma humano como que se está estudiando de equinos. Leo. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Le pregunto, ¿no? Es aventurar y es un poco no tener certezas, pero desde el punto de vista de la actividad, usted fue ministra de Salud en la provincia. ¿Se puede estimar alguna fecha para la vacuna? ¿Se puede tener algún indicio de eso? Mire, para mí sería muy arriesgado dar cualquier fecha. Creo que una enfermedad que estamos conociendo día a día, que todos los días aprendemos algo, va a depender primero de la efectividad. Hay varios, no es esta la única vacuna que se está probando. Hay otros laboratorios con otras fórmulas que también están en fase de clínica, de experimentación. Bueno, hay que esperar y en general las vacunas han tardado siempre 2 años mínimo. Si esta la tuviéramos antes, que si fuera así sería la primera vez que se consigue una vacuna en forma tan rápida, ¿no? Pero vuelvo a decir, como es una enfermedad desconocida y estamos transitándola y día a día aprendiendo a convivir con ella, que me parece que eso es lo más importante, enfocarnos en cómo convivimos con la enfermedad, con todas las medidas de protección y la responsabilidad que tenemos que tener hasta
que aparezca una vacuna, ¿no? Cuando se hizo la presentación y conocimos todos a la empresa, la relación con Oxford, etcétera, ¿por qué se habló de un primer semestre de 2021, incluso hasta enero, febrero del próximo año? ¿A qué se referían con eso? Esos son los, digamos, los tiempos que ellos manejan si todo sale como ellos esperan. Si realmente, vuelvo a decir, la fase clínica, que es la que está ahora, es la fase donde se debe demostrar que la vacuna es eficaz y que además es segura. Una vez que pase todo eso, bueno, ahí ya pasa al uso masivo. Si todo eso se diera bien, que es un gran desafío científico, pasar esa fase, un desafío clínico, estaríamos después ante un desafío industrial que será producirla para los miles de millones de habitantes de todo el mundo. Diputada Najul, Son ¿cómo dos le va? desafíos que hay que pasar. Sí. Y así ellos calculan que, bueno, si el clínico lo pasáramos bien en todo este año, que puede llevar, el año que viene ya se estaría produciendo, y bueno, digamos que como hay tanto interés de todos los países, los laboratorios, en poder producirlo, bueno, habría una capacidad de producción que se pondría en línea muchísimos países con muchísimos laboratorios, que eso sería lo ideal, ¿no? Diputada Najul, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. Usted recién hablaba de esta nueva etapa, lo que implica convivir con el virus. Sin embargo, estamos transitando un escenario en donde se multiplican los casos y una geografía muy dividida. El área metropolitana como epicentro de la pandemia, pero algo que viene sucediendo en las últimas semanas que son rebrotes en el interior y especialmente en las principales provincias del interior. Con respecto a Mendoza, quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo ha sido esta situación de rebrotes en la provincia y cuáles serían los pasos a seguir en este escenario si esos rebrotes continúan? Bueno, nosotros estamos en la provincia, en lo que es la capital y el Gran Mendoza, con circulación comunitaria ya desde hace algunas semanas. Esto implica que hay mucho más contagios, como se está dando en la mayoría de las capitales provinciales, ¿no? Y en el país el aumento de casos, porque bueno, el virus está circulando y la gente se va contagiando porque nadie tiene anticuerpos. Y en la medida que se traslada a la gente y que ingresa, y bueno, nos vamos contagiando. Lo que siempre hemos dicho que la precaución que hay que tener es que no se contagien todos al mismo tiempo, porque la mayoría de la gente, si bien lo pasa bien y no tiene ningún inconveniente, hay un porcentaje que necesita cuidados hospitalarios, y de ese porcentaje de cuidados hospitalarios, un menor porcentaje requiere camas de terapia intensiva, que es un recurso limitado. Entonces hay que ir manejando que el sistema pueda ir dando respuesta a las camas, digamos, comunes y a las camas de terapias intensivas. Para los que requieran hospitalización, que vuelvo a decir, es un pequeño porcentaje dentro de la mayoría que lo pasa como una pequeña gripe, y muchos ni se dan cuenta que lo tienen. En ese periodo, digamos, en estos periodos que vamos a ir viviendo, bueno, acá se han habilitado, todas las actividades están habilitadas bajo protocolos, todas bajo protocolos, que se han ido aprobando uno por uno, pero están habilitadas las actividades comerciales, industriales, bueno, porque la verdad que la economía también venía muy mal, como pasa en todos lados, ¿no? Donde hay que buscar ese equilibrio entre salud y economía. Y ahí, vuelvo a decir, es la responsabilidad individual, porque ahora sabemos mucho más que antes del virus con respecto a cómo se contagia, a las medidas de prevención, al uso del tapaboca, digamos, al distanciamiento de 2 metros, a lavarnos las manos en forma permanente. Si hacemos todas esas medidas, es difícil que nos contagiemos. Así, el sistema de salud tiene que seguir, por supuesto, en esa búsqueda activa para encontrar los casos, para buscar los contactos y para aislarlos. Y así ir disminuyendo Claro, usted lo que plantea es aprender a convivir con el virus hasta tanto... Con mucha responsabilidad individual. Bueno, ¿imagina usted esta responsabilidad individual con turistas allí en la linda Mendoza?
en San Rafael, en los distintos departamentos. ¿Imaginan una temporada ahora, diciembre, enero, febrero, con apertura de fronteras como para que uno pueda ir a vacacionar allí? Yo, mire, imagino que bajo protocolos todo se podrá ir habilitando. Nosotros tenemos turismo interno habilitado. Claro. Se puede ir en grupos solamente familiares para no, digamos, no ir entre amigos porque ahí te podrías contagiar y es más difícil después buscar los contactos de los contactos. Claro. Pero si vas vos con tu familia conviviente, podés ir a un hotel, a la montaña, ¿no? Eso lo tenemos abierto. Digo, vamos dando pasos, vamos aprendiendo, vamos también capacitándonos cada día, porque vuelvo a decir, hay que buscar ese equilibrio entre la economía y entre la seguridad, ¿no? Porque es la forma de que vamos a salir de esto. Si vamos a estar encerrados hasta que aparezca una vacuna, bueno, nos vamos a morir todos de hambre porque no va a haber actividad económica en el país de nada. Es verdad. Nadie va a resistir. Totalmente de acuerdo. Gracias, diputada Najul, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Que tengan buenas noches. Igualmente, igualmente. Claro, si vamos a estar todos encerrados, ¿cuánto tiempo? Esto está claro. Pero fíjate, ellos tienen turismo interno. No sabía que Mendoza... La pregunta del tema turismo... Es que Mendoza es un destino. Hoy tenés mucho, dice, la costa, bueno, muy bien. ¿Y por qué no ir a las sierras? Destinos, bueno, ya Córdoba... perdieron la temporada de esquí de este año. Ya la perdieron, sí. Muchísimo sí. para y la Córdoba, provincia. No sé si va a ser una opción, por la situación que están pasando por el tema incendios. Exactamente. Va a ser realmente una opción a pensar, ¿no? Sí, a tener va a estar complicado bien en cuenta. Son muy fuertes los incendios y están abarcando un área grande. Ahora, mirá que terminamos todos siempre, porque es lo único que podemos hacer hoy, hasta hoy. Higiene, distanciamiento y mascarilla. Pues. Así es. No hay mucho más en el mundo, Claudio. No. En el mundo, no hay demasiado avance. Incluso aquellos que ya... Francia está hablando de, bueno, pensemos qué hacemos con los chicos a partir de septiembre, si retomamos o no las clases. Claro, porque hay que aclarar que empieza el periodo escolar en septiembre, porque estamos con el calendario cambiado, invertido. Claro, sí, están terminando ellos el enero nuestro, digamos. No, para el telespectador que por ahí dice, ¿por qué piensan en septiembre? Porque ahora están en el verano. Exactamente, en septiembre ellos tienen el 14 de septiembre, retomarían las clases, pero España está en duda, Francia está en duda. Dicen, ¿qué hacemos con los chicos? Son partes de ese contexto que dan otro valor a la discusión con respecto a la vacuna, porque en el caso escolar y especialmente en el caso de la Argentina, la gran pregunta es, cuando avancen en algunos casos y vuelvan las clases, ¿volverá a suceder el mismo riesgo de rebrote como ya ha venido sucediendo en otras experiencias en el mundo? No lo sabemos. Eso es uno de los grandes temas. Vacuna no tuviste. Exactamente. Hablando de el tema es que, perdóname, Leo, el tema es que el rebrote, ¿sabés por qué? Se dio en algunos casos por el hecho de no cumplir con estas tres puntos básicos. Está todo el mundo en vacaciones sin barbijo. Sin barbijo. Y bueno, y ahí está. Y fíjate que comenzaron ahora los chicos a ser transmisores, o detectaron ahora, son transmisores al adulto sin ellos sufrir nada, en absoluto. Te decía que Juntos por el Cambio está impulsando un pedido de informes al ministro Trota por esto del rechazo de la Nación al protocolo que propuso Ciudad para que vuelvan las clases con todo el protocolo y el mecanismo. Pero es otra cosa. En la Ciudad de Buenos Aires lo que piden es un área digital. Eso, bueno, digo. No es volver a la clase con los... No es lo mismo. No es que los chicos vuelven a la aula, no. Es una situación para aquellos chiquitos que no tuvieron posibilidad de tener relación con el maestro porque no tenían conectividad. Que es uno de los temas que hemos podido compartir en este programa. Sí, es cierto. Que es precisamente las dificultades de conectividad que empezaron a surgir, especialmente en los barrios populares. Entonces detectaron una gran cantidad de chiquitos que no tenían. Entonces dice, bueno, vamos a... clases digitales. Esas clases digitales. Digital, porque no es lo... Si no, ¿sabés por qué, Leo? Porque si no se puede confundir y pueden decir, ¿qué van los chicos? Es una locura decir, abro la escuela, vamos al recreo. No. Con las clases digitales, y tiene que ver con el tema que vamos a hablar dentro de 10 o 15 minutos, que son las telecomunicaciones y este decreto de Internet como servicio público, que supuestamente apunta a que haya mayor conectividad. En este caso, y bueno, pero Trota dijo, volviendo al tema, dijo no, lo que hemos decidido es que por ahora no.
todo lo que tenga que ver, y ahí, bueno, nadie quiere el mal para un chico, nadie va a decir, bueno, que el nene se embrome, no, al contrario. Y los gremios docentes claro. fueron también un sector que planteó sus reparos, precisamente por el riesgo de contagio y por otro tema que tiene que ver con que lo que plantean la mayoría de los gremios porteños es que no transformar las escuelas en pequeños ciberlocutorios, cuando en realidad lo que hace falta es precisamente mejorar la conectividad en los lugares en donde no llega la conexión. Claro. Saludo a Federico Fagioli, Frente de Todos. Federico Eduardo Serenellini, buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches a todos por ahí. Bien, acá estamos en el resumen de este día. Bueno, a ver, el tema tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vacuna, tiene que ver con el avance, que hay que tener la esperanza constante, pero sin demasiada ansiedad en principio, ¿no? Sí, así es. Hoy la verdad que tuvimos una comisión informativa de la Comisión de Salud muy importante, donde técnicos que están trabajando en la vacuna nos vinieron a contar los avances que han tenido, los progresos, cómo se está avanzando. Tema muy importante, que Argentina va a producir la vacuna con la fórmula de Oxford para la región. Eso es un tema muy importante, es empezar a poner a la Argentina de pie. La verdad que nos llenó de mucha esperanza, nos dio mucha alegría ver cómo se está trabajando aquí en la Argentina para pronto, en no mucho tiempo, poder tener una vacuna para salir a combatir este virus, no solo como lo estamos combatiendo, sino con más herramientas aún. Bueno, charlábamos hace un ratito con otra diputada. Digo, cuando se habló del primer semestre 2021, ¿a qué se referían? Porque inmediatamente la sociedad dijo, bueno, enero ya tenemos vacuna, genial, comenzamos un nuevo año con vacunados. No es así, en principio. No, se está trabajando. Hoy lo que explicaban los técnicos es que de acá a fin de año se van a empezar a hacer las pruebas, se está haciendo todas las inversiones que faltan para tener todos los equipamientos necesarios para producir en la cantidad que se va a necesitar. Se estima que para principios del 2021 se va a empezar a tener una fabricación de vacunas. Obviamente eso no significa que vamos a poder fabricar en tan poco tiempo vacunas para absolutamente todas las personas, pero se va a empezar con un lote importante de producción de vacunas, que eso va a permitir que en el 2021 se empiece a trabajar en ese sentido. Tenemos en cuenta también de que hay muchísimas otras enfermedades que hay vacunas hace muchísimo tiempo y no todos en la sociedad tienen la posibilidad de estar vacunados, entonces también está ese tema, pero se está trabajando con mucha fuerza y hoy lo dejaron en claro y nos mostraron todo lo que se está haciendo entre el sector privado, entre el Estado, toda la inversión que se va a hacer y que se está haciendo para poder producir la cantidad necesaria en el tiempo necesario, que van a ser obviamente tiempo récord, ¿no? El trabajo que están haciendo es magnífico. Diputado Fagioli, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Primero quería destacar, estamos entrevistando a uno de los diputados que fue positivo de COVID y que se recuperó, ¿no? Son pocos los miembros de la Cámara que han afrontado esa situación y hoy tenemos la oportunidad de tenerlos con nosotros luego de haber atravesado la enfermedad. Hay una cuestión con respecto a la vacuna que tiene que ver no solamente con la línea de tiempo en la distribución y en la fabricación, sino en el acceso. Quería preguntarle si han empezado a analizar cuáles van a ser las formas de distribución para garantizar el acceso a la vacuna por dos temas. No solamente para que la vacuna pueda llegar a las poblaciones de riesgo, sino además para que la vacuna pueda llegar no solamente a ellos, sino también a los sectores más vulnerables en donde hay poblaciones de riesgo que históricamente ya han tenido graves problemas de acceso a la salud. ¿Cómo hacer cuando esté la vacuna para poder garantizar una distribución igualitaria, que esas dificultades y esas vulnerabilidades no vuelvan a reeditar lo que pasa ahora, que muchísima gente tiene dificultades de acceso a la salud precisamente por la misma razón? Sí, a ver, se está trabajando en principio poniendo mucha cabeza en el proceso de producción de la vacuna, ¿no? Nos contaban que hoy estaban pasándose toda la información técnica necesaria para poder empezar a producir. Luego viene el desafío de la distribución. Obviamente
yo particularmente que vengo de los sectores populares, entendemos la importancia de avanzar sobre la mayor igualdad posible en términos de salud, en la importancia de que la vacuna llegue a todos y todas. Los sectores más vulnerados de la sociedad son los que también el COVID ha afectado muchísimo más por los niveles de hacinamiento, por la falta de infraestructura para poder cuidarse del virus, por el no tener la capacidad en la vivienda, es decir, la infraestructura para aislarse, por un montón de factores. Es muy importante que el diseño de la distribución del de la vacuna sea con una concepción de generar la mayor igualdad posible y de permitir que llegue a los sectores más postergados, ¿no? A ver, eso me parece que es importante y que va a suceder porque tenemos un gobierno que está pensando en esos sectores y que está trabajando para que los sectores más vulnerados y donde más ha afectado el virus haya políticas destinadas hacia esos sectores. Entonces, cuando se diseñe la distribución de eso, hay que pensar primero en los sectores más vulnerados, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda desde el piso. Le consulto, concatenando un poco lo que decía Claudio del tema salud con esto de que atravesó por la enfermedad. ¿Cómo ve la posibilidad de sesiones presenciales siendo que tuvo COVID y que por ahí lo puede vivir más en carne propia lo que pasó, no? Sí, yo creo que más allá de que en la capital federal se han abierto y en general se ha abierto muchísimo la cuarentena, creo, y los números lo siguen diciendo, de que el virus aún no se ha ido, de que no hemos resuelto la situación, de que se nos siguen muriendo muchísimas personas y eso significa muchas familias golpeadas y lastimadas en la Argentina, que hemos superado los 10.000 contagios diarios. La verdad que el virus sigue estando. Tenemos que seguir cuidándonos. Yo creo que hay que tratar de generar y avanzar en poder tener un protocolo para poder sesionar. Me parece importante seguir cuidándonos. El mensaje que nosotros tenemos que dar a la sociedad es que hay que ser sumamente conscientes, que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir todos los protocolos necesarios, que tenemos que mantener la distancia, usar el barbijo, lavarnos las manos constantemente, a seguir insistiendo con el cuidado, porque cuidarnos a nosotros mismos es cuidar al otro. A mí me tocó, por suerte, transitar la enfermedad sin síntomas o con muy pocos síntomas, pero la verdad que a otras familias les ha tocado vivir lo peor y para eso hay que seguir cuidándose. Y en ese sentido yo creo que avanzar con protocolos como los que veníamos, en donde seguíamos cuidando a todos nosotros, a toda nuestra familia, a todos también los trabajadores del Congreso, es sumamente importante. ¿Se ha relajado la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se relajó? ¿Uno va por las calles de la ciudad o del Gran Buenos Aires? ¿Se ha relajado incluso hasta los controles? Ya no hay controles directamente. Sí, yo creo que se ha relajado, se ha abierto bastante. Me parece que por eso hago hincapié e insisto en transmitirle a toda la sociedad y la responsabilidad que tenemos nosotros de poder hablarle a todos y todas, de que sigamos cuidándonos, de que el virus sigue estando entre nosotros, de que el virus se sigue llevando, quitándole la vida a muchísimas familias. Me parece importante insistir con eso, la conciencia y que todos nosotros tengamos el criterio de cuidarnos para cuidar a los otros. Hay que seguir teniéndolos, hay que seguir siendo conscientes, hay que entender de que la cuarentena no fue algo negativo, fue algo recontra positivo, nos permitió tener el tiempo necesario para invertir en salud para que hoy no tengamos las camas desbordadas y así tengamos, por suerte, más allá de que es totalmente negativo y que es totalmente triste de que se nos mueran familias y personas, tener, la verdad, un índice bastante bajo de mortalidad. Entonces, la cuarentena fue muy buena, fue muy necesaria, no hay que desestimar esa política, fue clarísima y creo que si la situación del virus y los contagios amerita que tengamos que avanzar nuevamente con medidas como la cuarentena, que toda la sociedad entienda de que es para cuidarnos a todos y todas y para cuidar la salud de todos los argentinos. Fagioli, lo saco brevemente de la cuestión sanitaria que atraviesa nuestra cotidianidad por un tema de la agenda política de hoy que tiene que ver con la reunión que tuvo la UTEP con la CGT. Hay que destacar que la conducción de la CGT en este último tiempo no ha tenido reuniones de este tipo. Quería pedirle un poco
conocer un poco cómo fue esa reunión, cuál es el valor político de esa reunión y si esto va a implicar alguno de los temas que ya ha venido planteando la UTEP hace mucho tiempo, que es precisamente la posibilidad de lograr un reconocimiento mayor dentro de la CGT como el sindicato que representa a los trabajadores precarizados y de la economía social. A mí no me tocó estar hoy en la reunión porque tuve otras actividades, pero a ver, nosotros hace rato venimos planteando la importancia de que el sector organizado, perdón, el sector de los sindicatos organizados y el sector de la economía popular avancen hacia un proceso de trabajo conjunto, de pensar conjunto, de diseño de políticas. Nosotros hace muy poco tiempo presentamos y estuvimos ahí en la Cámara con el presidente de la Cámara presentando el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es un plan diseñado por los movimientos sociales y gran parte de los sindicatos que son parte de la CGT, un plan que plantea la necesidad de avanzar hacia un país generando trabajo y repoblando la Argentina, dos ejes importantes. Nada, nosotros creemos en la importancia de que todos los sectores hoy trabajemos juntos para pensar y diseñar el país que queremos, para trabajar juntos para lograr sacar a la Argentina de la situación en la que está y ponerla de pie, volverla productiva y poder reactivarla de una vez por todas. Así que es sumamente importante que los movimientos sociales y el sector del sindical organizado, del sector de los trabajadores organizados formal, estemos trabajando en conjunto. Hemos dado mucha batalla juntos, no sé si se acuerdan, ya hace unos años la batalla que hemos dado para lograr el salario social complementario, aquella ley tan importante para los sectores más postergados de la Argentina, ¿no? Gracias, Fagioli, que tenga buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gracias. Buenas noches, buenas noches. Claro, mira, bueno, interesante la reunión esa hoy, ¿eh? Así es. Mirá vos, qué bien. ¿Qué información tenés vos? ¿Algo más que...? Que tuvo un gesto, digamos que tuvo dos cuestiones. Primero, que avanza en un proceso de articulación entre el sindicato más nuevo que tiene la CGT y que reconoce, y que no solamente es el más nuevo, sino que además es el primer sindicato reconocido que nuclea a trabajadores precarizados. Eso implica dos cuestiones. Estamos hablando de una Confederación General del Trabajo que el año pasado hablaba de un proceso de unificación con la CTA que nunca sucedió, y en ese contexto el proceso de articulación con los movimientos sociales sucede en un momento en donde está el gran planteo de cómo poder actualizar los ingresos para los movimientos sociales y para la economía popular en el medio de este momento de crisis, y en donde además la mayoría de los movimientos sindicales y el movimiento obrero organizado se enfrentan en un escenario para poder actualizar paritarias, en donde empiezan a aparecer coincidencias y diferencias entre esos sectores. Parte de esos temas fueron el eje central de la reunión. Que no debe ser nada sencillo, porque articular paritarias en relación a qué tipo, si son informales. Exactamente. ¿Cómo haces para llevar adelante eso? Bueno, vamos a otro de los temas en el resumen de hoy que tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia en relación a las telecomunicaciones. Está Romina del Pla en línea. ¿Qué tal, Romina? Eduardo Serenellini. Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Muy bien, gracias. Acá, junto a Leo y a Claudio, avanzando en el resumen del día de hoy. Entre los temas, este decreto presidencial avanza, se puede llevar a la práctica. ¿Qué dicen unos y otros? Algunos no muy contentos. Bueno, creo que se ha abierto un debate fuerte sobre el tema, ¿no? Yo estuve el lunes en la bicameral de trámite legislativo, donde justamente se trató el DNU. Teníamos la situación de que por un lado Juntos por el Cambio no estaba porque lo rechaza de plano, porque defiende integralmente los intereses de las grandes compañías de telecomunicación, y por otro lado yo estuve fijando una posición diferente a la del oficialismo, porque entiendo que el decreto no resuelve los problemas de fondo. O sea, la declaración de servicio esencial, de servicio público esencial, no resuelve, por un lado, ni la situación de las tarifas, porque las tarifas no las va a fijar el Estado, las siguen fijando las empresas privadas, que son las que han venido acumulando no solo enormes ganancias, sino que tienen en grandes regiones del país una situación monopólica o cuasi monopólica, depende de la zona, y por lo tanto la fijación de la tarifa y de los precios y también de los servicios que proveen
no tiene nada que ver con la competencia, sino tiene que ver justamente con todo lo contrario, con esa situación de monopolización. Y este proceso paulatino que se ha ido dando, justamente yo lo vengo denunciando hace tiempo, con el gobierno anterior fuimos muy duros con la aprobación de la fusión de Cablevisión y Telecom, justamente porque denunciamos y presentamos proyectos, hicimos una audiencia pública contra esa fusión, porque denunciábamos que eso llevaba a un proceso creciente de monopolización de todos los servicios de telecomunicaciones y también de la información, ¿no? Y que esto no solo genera esta situación en relación a precios, a servicios, sino también a qué tipo de información se empieza a recibir y se produce, ¿no? Hay de pronto una poca cantidad de empresas que en el mundo hoy están empezando a decidir qué tipo de contenidos se producen y se transmiten, en la medida en que tanto las plataformas que determinan la circulación de información como no se quedan solamente en el soporte, sino también en muchos casos en la producción. Entonces llamábamos la atención sobre que en realidad el decreto no avanza sobre la situación de fondo, que es obligar a abrir los libros de estas empresas para que realmente inviertan en la mejor tecnología y en dar un mejor servicio, por ejemplo, fibra óptica, las nuevas generaciones también de servicios a las que hay que acceder, y por otro lado que se había visto que no se garantizó y no se sigue garantizando aún con este decreto que estudiantes y docentes que no tienen forma de, por ejemplo, pagar la conectividad tengan acceso libre a la conexión de Internet porque no se garantiza la libertad de conectividad. Más allá de las compañías líderes, también están las compañías medianas y pequeñas, e incluso cooperativas, etcétera. Esto es muy amplio. Allí también habría que hacer un paréntesis, ¿no? Y discutir ese tema. Sí, hay una enorme diversidad, lo que justamente es un tema que tiene aparte muchas diversidades regionales, porque depende uno en qué sector del país esté, va a tener acceso o directamente no acceso a ciertas posibilidades de comunicación, sea por la falta de señal de redes celulares o porque directamente Internet en muchos casos no hay. Y bueno, y también tiene que ver con todas estas distintos formatos que ha ido tomando en distintas zonas. Incluso me refería a la situación económica de esas empresas. Que al congelarle las tarifas de acá a fin de año, bueno, algunas no van a poder sostener el equilibrio financiero, pequeñas o medianas, ¿no? Por eso nosotros decimos que esas situaciones se pueden contemplar perfectamente a partir de abrir los libros de las empresas. No es lo mismo las grandes empresas, que son las que vienen acumulando y realmente vos fijate cómo han disminuido incluso las promociones durante este periodo, ¿no? Muchas de las promociones que había en el pasado ya prácticamente no existen, porque como todos hemos estado... no solo necesitamos la conectividad, sino que muchos incluso ahora trabajamos mediante la conexión, por ejemplo, de Internet, efectivamente son servicios que se han disparado. Entonces, si se abren los libros, se ven las cuentas, se puede determinar perfectamente qué sector en realidad puede, por ejemplo, dar conexión gratuita a estudiantes y docentes, que es lo que el Estado debería estar resolviendo, y que empresas al revés, por un cuadro de situación de ser una pequeña empresa, una cooperativa y demás, necesita al revés, una asistencia, ¿no? Esto creo que solo se puede hacer si se ve cuál es el cuadro financiero de cada empresa, y en ese sentido, por eso a nosotros nos parece que el decreto se queda a mitad de camino, porque en muchos casos, para desmonopolizar la situación y para obligar a hacer las inversiones, estas empresas no las van a hacer. Justamente, y es necesario que algunas de estas empresas se nacionalicen y pasen a un funcionamiento estatal. Justamente sobre eso le quería preguntar, diputada. ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. ¿Cómo estás? Bien. Hay un tema. Para la mayoría de los especialistas en telecomunicaciones se trata de un avance muy importante haber declarado como servicio público a la telefonía por celular y a la conexión por Internet, entre otros. Recordemos que las empresas de telefonía son las que encabezan los récords de denuncias en las asociaciones de defensa del consumidor.
¿por qué usted considera de que esto es insuficiente y cuáles son los pasos que harían falta? Se lo pregunto porque indudablemente la Cámara ha sido testigo de distintos intentos para poder revisar los números de distintas empresas y hasta el momento la correlación de fuerzas no ha permitido poder llegar hasta ese punto. Sin embargo, las empresas de conectividad son algunas, y especialmente los grandes, han sido uno de los sectores menos perjudicados por la pandemia. ¿No considera de que el decreto abre la posibilidad de que el Congreso pueda avanzar con estos cambios que además no se habían aplicado en los últimos 25 años? Bueno, por eso nosotros no rechazamos la declaración de servicio público esencial, al contrario, entendemos que todavía se queda a mitad de camino, porque vos fijate, justamente no solo las grandes empresas no han sido tan castigadas por la crisis, han sido enormemente beneficiadas por la crisis. Tenemos que, en ese sentido, ver que que venían ya acumulando y que esto las ha disparado enormemente. Como siempre, no todas las crisis afectan a todos. Hay sectores que ganan. Estas son las que han ganado y mucho. Por ejemplo, en ese sentido, el Estado bien podría haber planteado que contribuyan al cuadro general de la emergencia por la pandemia y la cuarentena, liberando, por ejemplo, el servicio para los estudiantes y los docentes, o al menos para alguna franja. En ese sentido no se avanzó en lo más mínimo. Esto creo que es un tema importante. Por otro lado, nosotros hemos presentado, justamente por eso comento, que hemos presentado varios proyectos ya de años anteriores, justamente avanzando sobre cada situación donde estas empresas se fortalecían aún más y reforzaban su posición monopólica. Por eso me parece que el tema de abrir los libros, ver si efectivamente están haciendo las inversiones que tienen que hacer o no, y justamente revisar el problema de los reclamos y de cómo muchas veces los servicios que se dice que se dan no se dan o se dan muy parcialmente, son temas claves, y creo que este es efectivamente uno de los momentos porque lo ha puesto muy de relieve. Vos fíjate que hay una situación que es inadmisible, que es que, por ejemplo, empresas que tienen el servicio de Internet por cable obliguen a sus empleados a desarrollar teletrabajo y ni siquiera los eximan de pagar el servicio de Internet. Hablo de trabajadores de las telefónicas, de las empresas de celulares e incluso de grupos periodísticos que son dueños de una de las empresas de Internet y que a sus periodistas que trabajan en su domicilio les hacen pagar la tarifa y ni siquiera los han eximido del pago, aún a los que tienen la empresa de la propia compañía en su domicilio. Esto es realmente un contrasentido enorme y creo que es sobre los intereses que tenemos que avanzar, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Hablando del tema de las empresas periodísticas que tienen parte de intereses en las empresas de telecomunicaciones, uno de los argumentos que esgrimía Juntos por el Cambio y que se mezcla un poco con esto es el de el control de los contenidos por parte del Estado y un cuestionamiento a la posibilidad de que no haya libertad de expresión a partir de que el Estado se inmiscuye en el tema. ¿Cómo ve ese argumento de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que es un argumento que no se sostiene, en el sentido de que, en primer lugar, el decreto, al declarar servicio público esencial, no avanza ni sobre los contenidos, ni sobre la línea editorial de los distintos grupos de servicio de telecomunicaciones. Así que me parece que eso en realidad es un argumento para defender los intereses. No hace mucho habían estado pataleando también porque las empresas de telecomunicaciones, justamente que vienen ganando un montón de dinero, se las había excluido del proyecto original, por ejemplo, de moratoria.
y ponían el grito en el cielo sobre el tema. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, rechazamos de conjunto la moratoria por otras cuestiones, porque en realidad es un permanente subsidio a distintos sectores empresarios. Pero obviamente que las telecomunicaciones no tenían que estar incluidas, ¿se entiende? Y ahí Juntos por el Cambio hizo un escandalete, que qué discriminación. Bueno, no se trata de una discriminación, se trata de empresas que vienen acumulando muy fuertemente. Nosotros, desde el Partido Obrero del Frente Izquierda, estamos completamente a favor de la libertad de expresión. Ojo, no consideramos que haya que ponerle un bozal a nadie. El derecho de opinión y la libertad de expresión no se pueden anular, y todo sí lo que tenemos que tener claro es también qué intereses defiende cada uno. Pero en ese sentido creo que no existe la neutralidad y defendemos a ultranza el derecho de opinión y de funcionamiento. Pero creo que el decreto no avanza para nada en eso, y nuestros cuestionamientos, en todo caso, de los límites del decreto, no tienen que ver con esos aspectos, sino con que no van efectivamente a fondo sobre los intereses de estas empresas que van a seguir manteniendo su dominio monopólico en muchos aspectos, ¿no? Romina, gracias, buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Diputada Romina del Pla. Ahí está el tema. Entonces, ¿se entiende el tema de las cooperativas? Porque yo hablo de cooperativa, lo miro a Claudio porque está bien el tema. Digo, ¿se van a ver perjudicadas en relación de acá a fin de año? Sí. Alguien que diga, bueno, está bien. No. Aparte, vos fijate, el decreto niveló, el que tiene mucho dinero también le congelaron la tarifa pudiendo pagar el aumento. Sí. Y si vos dejabas que el aumento avance, es decir, bueno, ¿por qué no nos das una mano con algún sector, qué sé yo? Tal vez hubiese sido un acuerdo, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Sí, hay un dato. Debe haber mucha más gente con poder adquisitivo que paga un servicio que los que no tienen. Se hablaba de una tarifa social. Algún funcionario de segunda o tercera línea salió a hablar de que iba a haber una especie de lo que es tendrá otro nombre, ¿no? Pero lo que es la tarifa social del gas, de la luz, para que un jubilado, alguien que necesita por educación, como se decía, y que lo demuestre, no que haya abusos como siempre, pueda tener una tarifa para lo mínimo, ¿no? Para bajarte 50 videos, pero para poder navegar. Sobre todo la gente mayor que por ahí tiene... Sí, la verdad desconozco si tiene algún valor diferencial el jubilado. No hay descuento. La declaración de servicio público obliga a las empresas a empezar a tener estos recursos que no los tenían. Hay un tema muy importante vinculado con el decreto y con la realidad legislativa. Las dos cámaras ha sido muy difícil poder legislar estos temas. Una de las muestras es que solamente el teléfono de línea era considerado servicio público. Y esto es un debate que ha atravesado esta Cámara durante 2 décadas y media. Un dato tan importante es que en el medio de esa discusión, el senador Julio Cleto Cobos fue en soledad uno de los pocos miembros de Juntos por el Cambio que respaldó la firma del decreto de necesidad y urgencia, precisamente porque recordó que él lo viene pidiendo ya desde 2013. O sea que tenemos en cuenta de que cuál es el contexto de la decisión ejecutiva del presidente. Es directamente la dificultad que ha pasado en las dos cámaras para poder legislar en los servicios de telecomunicación. Saludo a Blanca Osuna, Frente de Todos por Entre Ríos. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Eduardo Serenellini. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Acá tratando de entender el decreto en relación a las telecomunicaciones, los servicios públicos esenciales. Digo, tal vez si se hubiese planteado, bueno, aquel que tiene más poder adquisitivo, que siga pagando, que pague el aumento, y aquel que no puede, que reciba algún descuento. Y no llegar a esta situación, por ejemplo. Claro, pero en realidad me parece que el decreto plantea y tiene una vocación de justicia mucho mayor que cuestiones que pueden definir una facturación, que de hecho, por supuesto, que la limita. Está vinculado a situaciones de gran desigualdad que hoy se viven en la Argentina, en esta materia, y que en particular ha quedado expuesta de una manera, yo diría, dramática, por la imposibilidad de hacer realidad el derecho a la educación. Y creo que en esto hay ejemplos muy, pero muy concretos, particularmente en toda la zona de NEA o de NOA, pero también
en situaciones donde en la ciudad de Buenos Aires, quienes viven en algunos barrios más limitados en servicios, en la ciudad más rica y de mayor peso y volumen de su producto bruto geográfico, digo, estas situaciones se dan. Entonces, revertir esto me parece una cuestión que por un lado define el perfil contundente que nuestro gobierno ha tenido y que en particular Alberto Fernández en toda esta etapa va demostrando día a día con distintos programas. Yo creo que no es una cuestión tan compleja, es simple, y alcancé a escuchar recién de los antecedentes. Miren, yo recuerdo en el año 2006 de haber presentado proyectos con respecto a este tema y a la declaración de servicio público de la telefonía celular. Recuerdo que además lo confirmé, lo ratifiqué siendo senadora junto al legislador, en esos momentos era Rubén Giustiniani, y bueno, ahora es una realidad y me parece que es de estricta justicia. O sea que no es que culmina a fin de año, llegó para quedarse en principio la discusión, el tema. En realidad, claro, a ver, en materia de tarifas, lo que se está estableciendo no es que no se aumenta más o sí, no es esa la discusión. La discusión es instalar al Estado como factor regulador, actor regulante. Creo que eso que, por ejemplo, en otros tipos de servicios sí lo tenemos reconocido y naturalizado, ¿no? En el gas, en la energía eléctrica, en cuestiones básicas, o, por ejemplo, en los servicios de medicina prepaga, ahí los aumentos o los incrementos, justificados o no, deben pasar por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Es el Estado regulando, analizando, viendo los costos, convocando a espacios participativos. Creo que en esto es crucial. En los casos de las organizaciones de defensa del consumidor, hay toda una práctica, un entrenamiento y una interesantísima experiencia de defensa de intereses de usuarios, sobre todo en servicios donde esta condición del Estado regulando va marcando los caminos y las condiciones para poder acceder desde los oferentes, desde las empresas, a los incrementos, pero priorizando sobre todo el valor intrínseco para acceder a otros derechos que muchos de estos servicios tienen. Se entiende perfectamente. Blanca, gracias por estos minutos. Ya cerramos el programa. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, señores, nos vamos. Vamos a tener que hacer algo con los botones del saco, ¿eh? Lo de la manga, el clink, clink, clink en el ruido. El ruido, sí. Es un tema, es un tema. O los cortamos los 6 o les ponemos algo. No sé, algo tenemos que hacer, ¿no? Leo, yo lo veía muy molesto, estaba molesto. Porque perturba el sonido. Les pido disculpas, colega. Bueno, está bien, vamos a tomarla. Muchas gracias, Leo. Gracias Muchas a vos, gracias. Eduardo. Hasta luego. Chao, Claudio. Muchas gracias. ¿Te divertís un poco? Argentina Presidencia.